Buenos días, mis queridas hermanas y hermanos. Seguimos estudiando la carta a los Gálatas, que empezamos creo que hace 3 o 4 devocionales atrás. Pablo le está escribiendo a la iglesia que está allí o a un grupo de iglesias que está en esa zona, que se llama Galacia, y es lo que ahora geográficamente conocemos como Turquía. No me quiero extender mucho en resumir, pero creo que es necesario para situarnos en el capítulo 3, que es el que vamos a comenzar a estudiar en el día de hoy. Pablo quiere dejar claro que él predicaba el Evangelio de Jesucristo, el único Evangelio, y que ese Evangelio lo había recibido directamente de Jesús. Pablo también, a lo largo de estos 2 capítulos, expresa que no entendía cómo los gálatas se habían dejado influenciar por estos supuestos cristianos, estos supuestos maestros que predicaban o que enseñaban que además de creer en Jesús había que cumplir con algunos ritos de la religión judía, como pueden ser guardar la fiesta, practicar la circuncisión, dejar de comer ciertos alimentos, etc. Incluso veíamos que en el capítulo 2 Pablo tiene que reprender al apóstol Pedro porque había dejado de comer con gentiles. Y Pablo, de una manera magistral, resume lo que es el Evangelio en el capítulo 2, versículo 20, que incluso algunos lo aprendimos cuando éramos pequeños en la escuela dominical y en las escuelas bíblicas de vacaciones. Y que dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo enfatiza que la obra que hace Jesús y nuestra fe en esa obra, en lo que Él ha hecho por nosotros, es lo que me justifica, lo que me hace justo delante de Dios. Eso y nada más. Vamos a leer ahora los 14 primeros versículos del capítulo 3 de Gálatas, que dice así. Fíjense: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles,
para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Pablo es directo, es contundente y sus palabras muestran una gravedad sorprendente. Los Gálatas habían pasado de estar en el Evangelio a apartarse de él. Y Pablo los tacha de necios, de insensatos. Habían abrazado la verdad del Evangelio, habían aceptado la gracia de Dios y la obra de Cristo en la cruz. Tenían el Espíritu Santo, porque eso es lo que pone Pablo. Pero ahora estaban creyendo que a partir de ese momento el seguir a Jesucristo era a través de las obras, a través de la carne, dice el texto, influenciado por estos falsos maestros, por estos falsos creyentes, estos judaizantes. Pablo les dice que esto contradice el Evangelio, que este es otro Evangelio. Y aunque en el versículo 5 hay una pregunta, lo que Pablo está afirmando es que si el Espíritu está obrando en ellos, incluso milagros, es exclusivamente por la fe que han puesto en Jesucristo. Timothy Keller, que es uno de los autores que estoy leyendo a la vez que hago estas meditaciones, dice: la manera de progresar como cristianos es arrepentirnos y desarraigar estos sistemas, igual que cuando llegamos a ser cristianos. Cuando abandonamos los esfuerzos de confiar en nosotros para perfeccionarnos. Debemos regresar una y otra vez al Evangelio de Jesucristo crucificado, para que nuestros corazones estén más profundamente cautivados por la realidad de lo que Él hizo y de quienes somos nosotros en Él. Y Él hace una pregunta que para mí es muy interesante. Y Él dice: piensa en un pecado que cometas con regularidad. ¿Qué estás adorando más que a Jesús hasta el punto que decidas desobedecerlo? ¿De qué manera podrías reemplazar ese falso Salvador con tu verdadero Salvador la próxima vez que seas tentado? Por ejemplo, el objetivo no es tener dominio propio, es saber quién es Jesús y por esa razón obedecerle. Es ir sustituyendo malos hábitos por buenos hábitos, basados en que Cristo ya te aceptó como eres. Ya estás con Él crucificado. Pero la diferencia es que Él vive en ti, vive en mí. Pero continuemos. En los versículos 6 al 14, Pablo utiliza la propia Escritura para defender el Evangelio y para quitar los argumentos a los judaizantes. Si se fijan, y tienen la Biblia abierta, en los versículos 6, en el versículo 8, en el versículo 10, en el versículo 11 y en el versículo 12 y 13, Pablo utiliza citas del Antiguo Testamento. Y Pablo, en resumen, viene a decir que hay dos tipos de personas. Aquellas personas que están en la vida y son bendecidos porque Abraham es el padre de ellos y de los judíos, porque han puesto su fe y su confianza en Dios. Y son los que tienen fe, los que no confían en lo que hacen, sino en lo que Jesús ha hecho. Pero por otro lado están los malditos, aquellos que intentan cumplir la ley pero no pueden, porque están imposibilitados para cumplirla, para cumplir toda la ley. Estos que están bajo la ley, aunque lo intentan, se están engañando a sí mismos y quieren mantenerse en esa situación. Pablo quiere concluir en este apartado diciendo que nadie es hecho justo
ante Dios por las cosas que hace, por la ley que cumple. Pablo nos quiere decir que Cristo es el que nos redimió. Fíjense, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice el versículo 13. Cristo, qué paradójico, el que cumplió toda la ley, fue declarado culpable y fue maldito por nosotros. Esa bendición nos alcanza a los que son judíos, pero también a los que no lo somos, porque hemos puesto nuestra fe en la obra que Jesús hizo en la cruz. Y en ese momento el Espíritu Santo nos llena. No me resisto a leerles otro párrafo del libro de Tim Keller. Pablo no solo dice que Jesús nos redimió tomando una maldición, sino al hacerse maldición. El texto paralelo que está en 2 de Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hablando de manera legal, él se volvió pecado. ¿Por qué es tan importante darse cuenta de eso? Porque muestra la impresionante verdad acerca de qué nos pasa cuando creemos. Si Jesús se volvió un pecador por nosotros, entonces nosotros llegamos a ser justos de la misma manera. Si para él tomar la maldición quiere decir que Dios lo trató como un pecador, entonces para nosotros recibir la bendición quiere decir que Dios nos ve como si fuéramos completamente justos y perfectos. La salvación significa mucho más que perdón. No es que solo nos hizo un borrón y una cuenta nueva. Llegamos a ser perfectos a la vista de Dios y permanecemos perfectos a la vista de Dios. No empezamos confiando en la muerte de Cristo para quitarnos maldición y darnos bendición, para después seguir con esfuerzos humanos como si ahora deberíamos ganar la bendición progresivamente. Eso es torpe. Versículo 1. Seguimos adelante como empezamos, derritiendo y moldeando nuestros corazones por conocer y confiar en Cristo crucificado. Nunca avanzamos más allá del Evangelio, jamás podremos. Es todo lo que necesitamos. Que el Señor nos ayude a ver a Jesucristo, a saber y llenar nuestra mente y nuestro corazón de que Él hizo toda la obra completa. Que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas por la fe, porque seguimos confiando en la obra de Cristo. Vamos a Él. Recordamos que hemos sido crucificados con Él y que Él es el que vive en nosotros. Esto debería ser un motivo de celebración en nuestra vida cada vez que recordamos estas palabras, este hecho tan importante para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga en el día de hoy y que nos ayude a tener esta perspectiva que Pablo nos recuerda en Gálatas. Que el Señor les bendiga.